Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes en el tiempo de la Ciudad de México. Es un placer estar con ustedes el día de hoy en esta serie de webinars organizados por EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando en diferentes partes de México y América Latina y otros lugares. Para nosotros, EGADE Business School y Executive Education de EGADE Business School y el Tecnológico de Monterrey, pues es siempre un placer poder estar en contacto a través de estos medios, sobre todo en estos tiempos donde la tecnología pues, nos está facilitando este proceso de comunicación. Están el día de hoy conmigo dos compañeros muy importantes que vamos a estar hablando de este tema de innovación y emprendimiento, Fernando Moya y José Enrique Alba, a quien en un momento más presentaré con más detalle. Queremos empezar este pequeño webinar con una votación rápida, un pequeño poll, donde simplemente nos indiquen ahí si su organización, su empresa, donde están trabajando actualmente, tiene un departamento formal de innovación o de investigación y desarrollo, y este cuenta con un presupuesto anual. Entonces, si nos hacen favor de ir contestando, por favor, y en un momento más vamos a ver los resultados. Bueno, como les comentaba, están hoy conmigo el doctor Fernando Moya, que es el director del Departamento de Emprendimiento e Innovación de EGADE Business School, un gran colega, amigo y colaborador de muchos temas relacionados precisamente con innovación y emprendimiento. Y está también con nosotros José Enrique Alba, que es el director de la zona de emprendimiento innovador del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera, aquí en la zona metropolitana de la Ciudad de México, con quien también tengo la oportunidad de colaborar en diversos proyectos y que nos van a estar acompañando hoy en este webinar, ¿no? Y la verdad, pues agradecerles a los dos su gran disposición para acompañarnos el día de hoy y conversar de estos temas que ya eran relevantes, pero a raíz de la contingencia y la pandemia relacionada con COVID-19, pues están cobrando mucho más importancia y es eventualmente muy relevante para todo tipo de organización, pues que estemos con estos temas de innovación y emprendimiento muy, muy presentes, ¿no? Entonces, pues si ya tuvieron la oportunidad de ir ahí votando o contestando la encuesta, la mayoría de las personas no tienen un 50% un departamento de innovación y desarrollo, 38% nos dicen que sí, y 12% dicen que desconocen. Bueno, vamos a retomar después esta información porque es muy relevante precisamente para ver lo que es contingente a la situación actual, sobre todo el rol de la innovación y el emprendimiento en la pandemia que estamos viviendo actualmente, ¿no? Pues quisiera yo comenzar con una pequeña reflexión y básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy, que tenemos pues un poquito menos de una hora, no queremos agobiarlos con datos, no queremos agobiarlos con malas noticias, muchos información que está dando vueltas pues en diferentes medios de comunicación y también nosotros en nuestra serie de webinars hemos dado cuenta de la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, también una invitación a que si quieren revisar los webinars pasados, donde hemos también dado datos muy interesantes, tanto a nivel microeconómico, macroeconómico y de diferentes aspectos de la coyuntura desde el punto de vista de la administración del management, pues es muy interesante, ¿no? El día de hoy queremos, sí, brindar información de índole práctica, pero también invitarlos a una reflexión, ¿no? A una reflexión que es importante en el sentido de entender el por qué la situación actual nos tiene que llevar a ser muy proactivos en lugar de ser reactivos. Y entendemos que esto nadie lo esperaba, no lo habíamos calculado, y muchas de las cosas que estamos haciendo como organizaciones, empresas, la sociedad civil, entidades gubernamentales, es reaccionar a la situación. Pero es una invitación a que también pensemos por el lado positivo y a partir de las enseñanzas que nos está dejando COVID-19, ser mucho más proactivos y sobre todo planificar de manera sistemática nuestras acciones de innovación y emprendimiento dentro de nuestras organizaciones. Y en torno a esta pequeña reflexión, quisiera yo mostrarles de manera muy breve este paper, este trabajo académico que se llama, que da cuenta de cómo pueden los síndromes de coronavirus ser muy importantes para causar enfermedades respiratorias. Y esto puede ser también causa de el surgimiento de infecciones que pueden ser masivas, ¿no? Lo interesante de este trabajo
y estoy haciendo un zoom específicamente al título de la revista, que dicho sea de paso, es la revista más importante de microbiología clínica que existe en el mundo. ¿Okay? Este es un trabajo del año 2007. Hace un poco más de 11 años sabíamos perfectamente, o por lo menos este grupo de investigadores sabía perfectamente que el fenómeno del COVID-19 podía estar presente en nuestras vidas, ¿no? Entonces, la primera reflexión es cómo estamos siendo proactivos o cómo estamos siendo reactivos a esta información que tenemos. Entonces, tenemos que hacerle caso a los datos que nos da la ciencia, ¿no? Y como decía uno de los gurús del management, Peter Drucker, y traduzco de manera simultánea, para ser innovadores, cualquier organización tiene que poner cada 3, 4 años cada producto, proceso, tecnología, canal de distribución, norma, sistemas de control interno, los tiene que someter a una evaluación, ¿ok? Para ver si son pertinentes o no, ¿ok? Entonces, ¿cuántos de nosotros en nuestras organizaciones evaluamos la relevancia de todas las actividades que hacemos? ¿O esperamos a que llegue una situación como la actual para reaccionar? Entonces es muy importante entender que la innovación y el emprendimiento tienen que estar presentes en nuestras vidas. Y esto no es un fenómeno nuevo. Muchas organizaciones, por cambios tecnológicos, han visto cómo sus productos o servicios decaen y tienen que desaparecer. El mundo de los negocios está lleno de historias de organizaciones que eran extremadamente exitosas, que fueron líderes en su momento y que no supieron venir las consecuencias de los cambios, a veces exógenos, a veces internos a la propia organización y desafortunadamente desaparecieron, ¿no? Y entonces la gran pregunta aquí es ¿por qué las compañías pierden su espíritu emprendedor? ¿Por qué las organizaciones que nacen de las iniciativas de emprendedores, de esas mujeres y de esos hombres visionarios que crearon empresas fantásticas, en algún momento de su historia pierden este espíritu emprendedor? Y esto tiene que ver con el ciclo de vida de las organizaciones. Entonces, cada que las organizaciones van creciendo y que las compañías entran en un proceso de crecimiento, se van a enfrentar con muchos problemas, pero llega un momento de crisis, lo que nosotros llamamos el punto de crisis. Y ahí lo representé con este puntito rojo. Y ese puntito de crisis nos lleva a plantear siguientes etapas. Algunas compañías logran sortear estos puntos de crisis y logran crecer y reinventarse. Muchas de ellas comienzan a declinar. Desafortunadamente, muchas de ellas fallarán y quebrarán. Y algunas de ellas, en el mejor de los casos, pueden ser candidatos a ser adquiridos por otras compañías más grandes o que tienen otras posibilidades de, si tienen flujo de efectivo, precisamente pues adquirir estas compañías que están en declive, ¿no? El problema que estamos viviendo hoy, que este nuevo punto de crisis se llama COVID-19, ¿ok? Esta enfermedad relacionada con el coronavirus, que es algo inédito en la historia de la humanidad, no inédito en términos de pandemias, ha habido pandemias peores, ya hablaremos de esto, pero lo estamos viendo en tiempo real y estamos informando de cada una de las cosas que suceden en torno al coronavirus. Y precisamente estamos viviendo esta pandemia con acciones que nos están llevando a replantear muchas maneras con las cuales estamos, uno, realizando actividades económicas, dos, estamos realizándose en nuestras vidas cotidianas, tres, nos estamos comportando como sociedad. Y esto es inédito. Esto es inédito en el sentido de cómo estamos enfrentando esta pandemia. Entonces, hoy más que nunca, la necesidad de las organizaciones empresariales es plantear de manera positiva, de manera proactiva, cómo recuperamos ese espíritu emprendedor y cómo alineamos nuestros esfuerzos de innovación. La mitad de ustedes hace rato contestaron que no tenían esfuerzos de innovación o de investigación y desarrollo de manera sistemática. Entonces es una manera muy importante con la cual nosotros debemos empezar a plantear estos nuevos problemas, estas nuevas soluciones que nos va a dar el alineamiento de la innovación y el emprendimiento para el reto que nos está poniendo enfrente COVID-19.
Y esto se resume básicamente en entender que cada organización tiene que empezar a repensar su cultura y alinearla con una cultura emprendedora. Esto va a requerir de liderazgos, nuevos liderazgos, y esos liderazgos pueden emerger en cualquier parte de la organización. No necesariamente tiene que ser una cuestión que emerja de la alta dirección hacia abajo. Cualquier empleado puede ejercer un nuevo liderazgo porque precisamente son los empleados los que pueden tener soluciones innovadoras, creativas, que transformen y desarrollen nuevos negocios dentro de la organización. Y entonces, con esta introducción, yo quería precisamente plantear la relevancia que hoy más que nunca está teniendo la innovación y el emprendimiento, no solo para las pequeñas y las medianas empresas ni las startups, sino para cualquier organización establecida que ya tiene una trayectoria importante. Sobre todo porque son precisamente las empresas medianas y grandes las que en muchos sectores son el motor de la economía y el motor también de la sociedad. ¿Okay? Y es muy importante que podamos entender que son precisamente el sector de las grandes empresas, de las medianas empresas en crecimiento, las que van a apalancar mucho del futuro desarrollo de este país. Entonces, con esto quiero dejar la palabra al doctor Fernando Moya, pues que nos va a explicar un poquito sobre la relevancia de la innovación y también cómo estos fenómenos a lo largo de la historia pues nos han movido en las organizaciones empresariales y nos hará una reflexión sobre precisamente cómo empezarnos a mover hacia empresas y organizaciones más innovadoras y más emprendedoras. Fernando, por favor. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias a todos nuestros internet escuchas. Pues como dirían en un programa de radio muy conocido, hispanoparlantes, mucho gusto, qué gusto pues tener la oportunidad que nos escuchen un rato. Tantos años en los temas de innovación y emprendimiento, aquí con mis colegas, con José Enrique y con Ernesto. Pero quiero contextualizar bien eso que nos está pasando ahora a todos, porque finalmente es un evento, estamos viviendo un evento y hubo un antes y va a haber un después. Y el evento ahorita también, déjenme hacer la analogía con un tsunami, que ahorita me van a pasar la filmina. Fíjense, este es el tsunami de Japón. Antes, ¿cómo se veía un territorio, una porción de este país? Luego ocurre el evento, ocurren cosas, ahorita estamos dentro del evento, nos están ocurriendo cosas, sálvese quien pueda, imagínense la ola cuando llegó, sálvese quien pueda, y después, ¿qué va a pasar? Y de alguna manera mi conversación es un poquito en el ahora, pero también en el después, porque el antes ya es pasado, ya es historia. En el nuevo normal, estamos usando una palabra, el new normal, el nuevo normal, ¿cómo va a ser? Y hay una gran incertidumbre de cómo va a ser el nuevo normal. Pero es un evento con un antes, con el ahora y con el después. Y así lo podemos ver. Nos han pasado terremotos, nos han pasado tsunamis, ha habido guerras, antes de la guerra, durante la guerra, después de la guerra. Antes de esta crisis sanitaria, durante y el después. Y quiero remontar un poquito a una crisis que tuvo el mundo en 1918. Esto fue la influenza española. Cambió también la forma, cambió el mundo. Ahí murieron, tengo cifras diferentes, unos dicen que murieron 40 millones, 50 millones, 60 millones. Aquí vemos una enfermera con esos tapabocas de aquel entonces, que también ahora, pues gracias a las innovaciones, tenemos otro tipo de tapabocas, pero están resolviendo el mismo problema, ¿no? Es que no salga virus de tu boca y que no entre o que te proteja de tocarte también la cara, ¿no? Pero también en esa época pasó algo antes, durante y después, como lo estamos viviendo ahorita, pero en un contexto diferente, en un contexto donde tenemos diferentes tecnologías, donde los activos fijos se incrementaron, se fueron hasta el cielo en inversiones en ladrillos, en tecnologías, etcétera. Entonces, hay un artículo que les recomiendo mucho poder bajar del internet, que es este artículo, fíjate, del mismo año, creo, ¿no? Que del artículo que presentabas, Ernesto, del 2007, un economista de la Reserva, del Banco de la Reserva de San Luis,
que es los efectos económicos precisamente de esa influenza, de la de 1918. Muy interesante leer, porque también nos previene qué va a pasar si viene otro evento de este tipo. Y bueno, aquí él dice sí, que hubo ganadores, hubo perdedores en esta influenza de 1918. Pues perdedores fueron empresas que ofrecen servicios donde agrupaban personas, porque en aquel entonces también hubo aislamiento social, hubo cierre de comercios, entretenimiento también perdió. Y algunos ganadores también fueron los que vendían medicinas, servicios de la salud, productos, etcétera. Y él nos preveía y decía, ¿saben qué? Si tenemos una crisis de ese tipo, pudiera ser más fuerte y no estamos preparados todavía, a pesar de que ha transcurrido tanto tiempo con la infraestructura de salud, de tener 50 millones de enfermos al mismo tiempo, ¿no? Y creo que esas lecciones nos han servido también a mitigar. Pero ha habido grandes ganadores también en ahora, en esta crisis sanitaria. Miren, esa es la acción de una empresa que estamos usando ahora mucho, que se llama Zoom. Cómo a raíz de este evento, el precio de su acción, si lo ven antes de la línea vertical, pues estaba muy plana y de repente subió. Grandes ganadores también de este evento. Podemos ver otro gran ganador también en esta época, si le damos clic. Esta es la acción de Netflix, precisamente, la acción de Netflix. También pueden ver, hay un repunte más o menos en la misma época en donde vimos el repunte de Zoom. También, y también otro gran ganador, si quieren, vamos a la siguiente, este es Amazon también. ¿Qué características tienen estas empresas, ¿no? que son grandes ganadores en esta crisis sanitaria? Bueno, tienen un componente de tecnología muy importante, un componente en donde tienen menos fierros, menos activos fijos que no estarían usando y un componente de tecnología y de servicio muy grande. Pero vemos empresas perdedoras, ¿no? Empresas como las líneas aéreas, que tienen activos fijos, robustos, muy grandes, con inversiones muy fuertes, que en esta época, y ya no les puse el precio de la acción de las líneas aéreas, pero se van a poner a llorar. Ya no les puse las acciones de la industria turística, con grandes hoteles, con grande infraestructura, que se van a poner a llorar. Pero estas tres empresas tienen un componente innovador, con nuevos modelos de negocio que no habíamos visto antes y que están siendo, en este caso, en esta época, si ya venían siendo beneficiadas, ahora vienen a consolidar más la necesidad de tener nuevas formas de hacer negocios. Y esto, la única forma a poder encontrar nuevos modelos de negocios a través de procesos de innovación y procesos de emprendimiento bien establecidos en las empresas y en los corporativos. No es tanto el evento que sí nos está perjudicando mucho, porque eventos de este tipo hemos tenido, como les decía, guerras, otras pandemias, hemos tenido terremotos, hemos tenido tsunamis, pero entonces el tema aquí es más bien, y quiero la siguiente slide, Ernesto, si me ayudas. El tema ahorita es más bien innovar o morir. Innovar o morir. Los procesos, el post-tsunami, el new normal que comentábamos, post-tsunami, lo que debe de pasar, y para aquellas empresas, y por la encuesta que estuvimos viendo, si no tenemos procesos, ¿sí?, que le den la misma importancia a finanzas, a recursos humanos, a la misma importancia que tiene mercadotecnia, en el post-tsunami del coronavirus, va a ser la siguiente. Va a ser la innovación. Innovar o morir. Y no puse este logotipo por casualidad. Imaginen la cantidad de activo fijo, que si existiera todavía Blockbuster ahorita, la cantidad de activo fijo que tuviera parado, ¿sí? Porque no pudiéramos entrar a hacer la renta. Sin embargo, el otro modelo de negocio, en donde requiere de muy poco activo fijo, más tecnología, más
basado en las megatendencias tecnológicas, ¿sí? En las tecnologías más exponenciales, son las que tienen precios de acciones más altas y que están capitalizando también el hecho de quédate en casa. No podríamos ir a esta tienda, ¿no? Ahorita. Pero ya no existe. Pero eso fue antes de ese evento. Es innovar, innovar o morir. Como le puede pasar al slide, a la empresa que presentó Ernesto, que fue Kodak, y ahora que estoy presentando, que es Blockbuster. Entonces, tenemos que poner a la innovación y al emprendimiento como un proceso tan importante como finanzas, tan importante como mercadotecnia y tan importante como tecnologías de la información o como recursos humanos. Ya debemos estar ahí en las organizaciones. ¿Para qué? Para poder encontrar nuevas formas de entregar valor y mejores propuestas de valor a los clientes que estamos sirviendo actualmente o nuevos clientes. Sí, si seguimos con la siguiente, Ernesto. Gracias. Este título me encantó, fue una conferencia que se dio en Israel. Dice el llamado, el despertador del coronavirus, ¿no? De Corona Wake Up Call, para la innovación y para los startups. Más bien, esto para nosotros que estamos involucrados en innovación y emprendimiento es seguir reforzando con todos los que le ayudamos en los procesos de innovación y emprendimiento a tener un discurso mucho más contundente y que cómo es relevante la innovación y el emprendimiento hoy más que nunca. Era antes del tsunami. En el tsunami estamos viendo cuáles son las empresas que sí están teniendo incremento en su valor, pero el post-tsunami, post-coronavirus tsunami, es una llamada de atención nuevamente para incorporar procesos de innovación y procesos de emprendimiento dentro de las empresas. ¿Cómo poder cuestionar el modelo de negocio? Y conozco muchas empresas ahora que ayudan los consejos, que dicen, oye, ¿por qué tenemos una sucursal donde solamente están los empleados trabajando y no llegan los clientes? ¿No? Es activo fijo ahorita ocioso completamente. Cambiemos entonces la forma de entregarle valor a mi cliente sin la necesidad de tener todos esos activos fijos, ¿no? Pues hay formas también por medio de procesos de innovación en las que podemos pensaría mucho en mi estado de resultados. Pensaría en mi flujo de efectivo que lo puedo resolver. Hay mucho dinero tocando puerta, ¿no? Viendo dónde se coloca y se puede resolver el problema del flujo de efectivo. No miren tanto el estado de resultados porque se pueden deprimir, pero sí el flujo de efectivo. Pero más aún, cómo es una llamada, un despertador hacia la innovación y el emprendimiento. Cómo mover mi modelo de negocio para tener menos activos fijos, ¿sí? Para entregar el mismo o más valor a mis clientes. Y hay muchas formas, ¿no? Ya terminamos con esto, Ernesto, con la última. Y miren, esta empresa es una gran... tengo un amigo chino que hace 3 meses me decía, oye, Fernando, viene bien duro lo del coronavirus. Aquí estamos en aislamiento total. Y él, aprovechando la oportunidad de negocio precisamente, hizo un emprendimiento corporativo, adquirieron una empresa, esa empresa que es un robot que fumiga edificios, fumiga escuelas, fumiga centros comerciales. Y hoy por hoy está teniendo una demanda muy grande con esta tecnología, ¿no? Que por cierto está buscando distribuidores aquí en México. ¿Sí? Y ya lo están haciendo, están fumigando edificios, fumigando escuelas en China, ¿no? Y ha sido una innovación bien importante, reciente también, que surgió precisamente de esta crisis sanitaria. La siguiente, ya estoy por terminar. También, ¿cómo mover el modelo de negocio? Bueno, si no estabas en ventas digitales, si no estabas en canales de distribución digitales, si no tienes una operación automatizada, si no tienes un sistema de entrega también en donde al cliente le ayudas muy al margen del coronavirus, si no cambias tu producto y los ves más como un servicio, si no tienes actividades remotas, pues yo creo que es un momento importante para ir pensando cómo muevo mi negocio tradicional que tiene que abrir todos los días y levantar la cortina a modelos de negocio donde utilicemos tecnología que ya son baratas para poder lograr más una interacción diferente con nuestros clientes.
Yo les dejo este mensaje de cómo innovar en sus modelos de negocio, cómo explorar nuevos negocios también, para que en el futuro simplemente no muramos, como muchas empresas que hemos visto que han muerto, con coronavirus o sin coronavirus. Gracias a todos y bueno, seguimos en la discusión de este panel. Gracias, Fernando. Excelente, muy enriquecedor esta reflexión y estos contenidos. Y la verdad que nos da mucho a pensar precisamente que no hay que esperar a que situaciones que están fuera de nuestro control lleguen a nuestras organizaciones, y precisamente volvemos al tema inicial. Muchas veces somos reactivos, es una invitación a que sigamos siendo más proactivos y vayamos adelantándonos a muchas de estas situaciones, ¿no? Y bueno, está también con nosotros, como lo comenté al principio, José Enrique Alba, quien ha tenido amplísima experiencia trabajando con grandes corporaciones en América Latina, específicamente en México, con proyectos muy puntuales que hemos tenido la oportunidad de desarrollar para estas empresas, donde precisamente es darle un vuelco a su estrategia de innovación e incorporar muchas de las innovaciones que están en el mercado, muchas de ellas provienen también de startups, e integrar sistemas de innovación abierta que nos permiten precisamente apuntalar los esfuerzos de investigación y desarrollo de innovación corporativa para crear nuevos modelos de negocio que den mejores resultados a las necesidades de los clientes, ¿no? Entonces, José Enrique nos va a contar un poco las experiencias, algunas de las experiencias, de las vastas experiencias que tenemos trabajando en el TEC de Monterrey en temas de innovación y emprendimiento corporativo. Y precisamente pues un llamado a seguir sumando estos esfuerzos que hoy más que nunca son extremadamente relevantes. José, por favor. Muchas gracias, doctor Ernesto, doctor Fernando, un placer. Muy buenas tardes a todos nuestros participantes de este webinar el día de hoy. Gracias por su tiempo y por poder aprovechar, tomarse el tiempo a asistir a esta conferencia y compartir un poco de estas experiencias que sin lugar a dudas seguirán enriqueciéndose. Y seguiremos compartiendo, y que sin lugar a dudas pues buscamos que de alguna manera pues ustedes les deje que pensar, ¿no? Y nos ayude a homologar y a compartir buenas prácticas de algunos ejercicios que hemos realizado. Sí, perfecto. Antes de iniciar, me gustaría compartirles esta encuesta que hizo McKinsey hace un tiempo, donde mencionaba a varios directivos y ejecutivos qué tan de acuerdo estaban o qué tan crítico era la innovación en sus modelos de negocios. Vean la importancia para ellos. El 84% piensa que la innovación es fundamental y es importante para la estrategia, para el crecimiento o para la estrategia de crecimiento, y el 80% piensa que su modelo de negocio está en riesgo. Ojo. Pero lo que más genera ruido de esta encuesta es que el 6% no está satisfecho con los ejercicios de innovación que está haciendo. ¿Listo? Aunque posteriormente estaremos en otro webinar hablando de algunas respuestas o algunos espacios, ahorita les compartimos nuestros correos, pues esto genera cierto ruido y decimos, ¿por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué ejercicios estamos haciendo mal? Y tomo a colación lo que mencionaba el doctor Fernando Moya, que mucho de esto tal vez es profesionalizar. Tenemos que migrar de cómo ver la innovación como algo subjetivo, algo por allá que hacen en ecosistemas de innovación en Silicon Valley, a verlo como parte de nuestra estrategia. Y ese es el paso que tenemos que dar hoy por hoy, y mucho de eso es nuestro disgusto muchas veces porque no vemos materializada la innovación. Hoy por hoy parte pues, de estos vehículos y estas plataformas para generar innovación es el nombre que lleva este webinar, que es Emprendimiento Corporativo, y donde sin lugar a dudas es un vehículo para generar competitividad por medio de innovación para los corporativos. Hoy más que nunca el emprendimiento corporativo es el vehículo, y les voy a decir por qué. Porque bajo esta crisis del COVID, antes de ser fatalistas, nos igualaron la cancha a los emprendedores y a los corporativos. Hoy, cuando los grandes corporativos están viendo cómo liquidan activos tangibles o bienes raíces o posiblemente locales comerciales, o están viendo qué hacen con su talento y con su recurso, que hoy por hoy no tiene una función clara para subsistir, los emprendedores están viendo qué aprendieron de esos ejercicios de innovación con esas tecnologías, con esos pocos recursos que tenían, y cómo adecuarse a esta situación de una manera ágil y rápida. Entonces, digamos que en primer lugar es un vehículo adecuado para generar innovación y ser más competitivos, trabajar con emprendedores y hacer emprendimiento corporativo, porque hoy la cancha se igualó.
Hoy esa ventaja competitiva que tal vez tenían algunos corporativos, de los cuales el 60% de su core business o de sus ingresos dependía de un solo producto, hoy tal vez se redujo a un 20, un 10%. Y sencillamente los emprendedores estaban probando diferentes productos, diferentes features, y hoy esa cancha se nos iguala. ¿Listo? Siguiente, por favor. De esta manera, pues tenemos varias formas para hacerlo. Trayendo a colación el concepto de profesionalización de la innovación, pues hay muchas maneras de hacerlo. Hay maneras que es desde trabajar con emprendedores, hacer retos, el departamento de R&D, como bien decía el assessment del inicio de este webinar o la encuesta que hizo el doctor Ernesto, pues el departamento de R&D es el más común, pero hay muchos más, ¿no? Los departamentos observatorios estratégicos, las oficinas de transferencia de tecnologías y los partnerships con ellas, y pasando a uno más avanzado que son, digamos, son de manera abierta, donde le damos más confianza a un público que tal vez no conocemos, no es tan controlable, pero bajo un proceso organizado, pues los encaminamos hacia generar buenos outputs en temas de innovación, temas como incubadoras corporativas, aceleradoras corporativas, las company builders, los joint ventures, los fusiones y adquisiciones, en fin. Hay diferentes plataformas para hacerlo. Yo con mucho gusto, si toman su cámara y apuntan al QR, van a poder irse al portafolio de innovación y emprendimiento corporativo que tenemos en el TEC de Monterrey, que toca alguno de estos productos y que es parte del por qué tenemos estas experiencias. Siguiente, por favor. Y bueno, no es algo nuevo. Hay muchas empresas multinacionales, corporativos que hoy ya están trabajando de esta manera. Sin lugar a dudas, ustedes podrán reconocer muchos de estos logos. Google, sin lugar a dudas, es el número uno ahorita que está trabajando en Corporate Venture Capital, pero Bosch, BMW, Bloomberg, Citi, en fin, ¿no? De industrias bancarias, inmobiliarias, industrias de retail, en fin, Samsung. Todos están trabajando o muchos están trabajando en este camino. Siguiente, por favor. Y en Latinoamérica, ¿cómo estamos? Pues hay algunos que también ya lo están comenzando a hacer. Hay algunos que ya están comenzando a trabajar de esta manera, como Cemex, como Facebook, México, como consorcio, bueno, una que es Bimbo, me imagino que conocerán Bimbo. Por supuesto, Bimbo es una de las grandes empresas que le está apostando fuertemente a este tema, Cinépolis, en fin. Hay varias. Más o menos en México podemos dar referencia a unas 24, en Brasil 64, 23 Argentina, 28 Chile, como podrán darse cuenta en imagen, pero es un grupo que ya está comenzando a tomar, a integrar como parte de su estrategia el emprendimiento corporativo para generar innovación y ser más competitivos, ¿no? Siguiente, por favor. Algunos ejercicios, pues bueno, antes de pasar a compartirles algunos aprendizajes que hemos tenido y algunos consejos que les queremos dar, pues son algunos de estos ejercicios que hemos trabajado, entre otros varios. Por ejemplo, la empresa Flecha Amarilla, una empresa de movilidad y transporte, donde buscaba enriquecer esta experiencia del usuario de un punto A a un punto B, que sin lugar a dudas muchas veces es muerto, ¿no? Entonces invirtieron en 10 startups de tecnología desde la India hasta Uruguay, pasando por supuesto por México, tickets de alrededor de $10,000, y pues en ese intercambio se enriquecieron, se hizo una polinización cruzada de conocimientos, de buenas prácticas, de innovaciones, amén de las acciones que ya se tenían como parte del corporativo, y se comenzaron a generar nuevas estrategias o nuevos subproductos dentro de sus unidades de negocio, ¿no? Continental, la empresa alemana, muchas veces se identifica con llantas, ¿no? Ellos están transformando la movilidad y quieren transformar la movilidad del futuro, y sobre todo bajo situaciones como la actual, que seguramente están en tela de juicio cómo va a seguir siendo la movilidad del futuro. Generó programas con nosotros como incubadoras corporativas con colaboradores de ellos, gerentes de ellos, y que dejaron de trabajar y se dedicaron a hacer empresas. Generaron 4 emprendimientos tecnológicos y en 4 meses tuvieron resultados espectaculares que hoy por hoy se integraron pues a unidades estratégicas de ellos. Una de las más recientes que tuvimos el año pasado con el banco Scotiabank, donde decidimos o pensábamos que el banking tradicional tiene áreas de oportunidad y que sin lugar a dudas el fintech hoy está explotándolos, está haciéndolo de manera muy, muy interesante y muy ágil. Sumado a eso, el 70 o el 60% de Latinoamérica no está todavía bancarizado y eso genera una gran oportunidad de trabajo.
En ese sentido, pues trabajamos con startups de fintech para buscar solventar temas de scoring alternativo. No podemos seguir evaluando el riesgo en base a real estate o el historial de crédito de una persona, sobre todo bajo un contexto actual. Pero sí hay emprendedores que hoy están haciendo ejercicios en cómo solucionar por ejemplo, ese scoring alternativo. Nuevos métodos de pago, Internet of Things, en fin. Muchos, Know Your Client, muchas verticales para integrar startups que estuvieran dándole soluciones de manera innovadora al tema del banking. Muchas veces vemos el banco y cómo puede generar un banco. Pues bueno, los bancos son de las instituciones que quieren moverse y quieren seguir innovando en sus industrias. Y uno que ha tomado mucha relevancia, que cada año estamos cambiando temáticas, es con Heineken. Con Heineken, Heineken se tomó la batuta de dar soluciones a los problemas del agua, a los problemas del CO2 y entre otros problemas medioambientales, por pues, su logística, ser acorde con su misión y ser congruentes con su core business. Y decidimos reclutar emprendedores que estuvieran generando innovaciones tecnológicas para que pasaran por un bootcamp, por un proceso de incubación, de tal manera que pudieran generar impacto en Heineken y pues en el medio ambiente, ¿no? Todas estas pues tienen diferentes visiones, pero buscaron anclarse y apoyarse con emprendedores que estuvieran haciendo innovación sumado a la experiencia de los procesos que ya tenían los corporativos, ¿no? Siguiente, por favor. Hoy que pues no dejamos de leer temas del COVID, por ejemplo, salió la semana pasada, si no estoy mal, sobre varias compañías energéticas en España que decidieron unirse para apostar a las startups y que generaran soluciones de impacto a toda esta situación del COVID, ¿no? En diferentes verticales. Por favor, adelante. ¿Cómo impactan todas estas iniciativas del corporate venturing o el emprendimiento corporativo a nuestras empresas? A mí me gusta clasificarlo en diferentes tiempos, como se clasifican muchas veces las metas de un CEO, de un C-level. Muy a corto plazo vemos retornos en temas de marca, en la cultura, la innovación, en temas del talento, nuevas personas que se integran a los equipos, en mejoras o en reducción de ciertos procesos internos. Y a mediano plazo comenzamos a ver otros retornos. Comenzamos a ver retornos en temas estratégicos, en nuevos productos, en nuevos servicios, en nuevos ingresos, en nuevos modelos de negocio. Y digamos que a muy largo plazo comenzamos a ver retornos financieros y posiblemente cambios en una unidad de negocio, tal vez en todo el modelo de negocio. Entonces, aunque es paulatino, es importante tener claro que muchas veces los retornos de la innovación no son, ya se aumentó en un 20% mis ingresos el siguiente año o dentro de 2 meses, inmediatamente, sino más bien son paulatinos. Entonces es importante tener una contabilidad de la innovación igual de sistemática como tenemos las de las finanzas, o como muchas veces estamos viendo los leads de marketing, o las ventas, o la retención de usuarios, o el lifetime value, o la viralización. Es igual de importante ir midiendo estos retornos de la innovación conforme van pasando los tiempos. Siguiente, por favor. Y ya para cerrar, pues es muy importante, o que les queremos poner sobre la mesa algunas ideas, es ustedes en qué nivel están, si son alguno de estos 2 tipos de empresa. Dependiendo de eso, es los ejercicios y los vehículos y las plataformas para generar innovación y generar emprendimiento corporativo que ustedes pueden tomar. Por ejemplo, para ser muy sencillos, hay 2 tipos de empresas. Están las empresas que hoy son administrativas y reactivas, y hoy están pensando, ¿qué hago para salir de la crisis? Y están también las empresas que son desarrolladoras y visionarias, que están pensando desde antes del COVID, ¿cómo me salgo de mi core business? Y cómo analizo el siguiente Netflix que va a opacar a Blockbuster en mi industria. También hay 2 formas de hacerlo. Está de manera interna y cerrado, y de manera externa y abierta. Y eso es importante que lo sepan para que lo tomen en cuenta. 2 enfoques. Quiero ser más financiero, irme por retornos financieros, se puede, por supuesto, y parte de eso es un vehículo que se llama el Corporate Venture Capital, que invierto en un portafolio de startups. Algunas fallarán, otras generarán más crecimientos, otras tendrán M&As, en fin, pero es una visión, una estrategia más enfoque financiero. Sin embargo, hay otro enfoque, que es el enfoque estratégico. ¿Cómo estos emprendimientos y estas innovaciones me pueden ayudar en la estrategia de mi negocio, dependiendo hacia dónde la estrategia esté yendo? Hay 2 tipos de culturas también. Está la cultura más corporativa, más, digámosle, tradicional y un poco más enmarcado a ciertos lineamientos. Y está la cultura más emprendedora, ¿no?
Ya ustedes clasificarán a sus empresas en cada una. Y muy importante, y se los quiero dejar a manera de recomendación, número 1, es importante no hacer un ejercicio de innovación ni dos. Muchas veces intentamos hacer nuestro departamento de R&D, se le pone un reto y no lo hizo, o le fue bien o no le fue mal, y ya, ese fue. No. Igual que un portafolio, es importante diversificar los ejercicios y los vehículos de innovación. Entonces, es importante las veces de ejercicios de innovación que se haga para obtener resultados. Número 2, formalizar la innovación y profesionalizarla es fundamental, porque muchas veces no nos tomamos el tiempo de medir y darle seguimiento a los proyectos que sí van funcionando y no van funcionando. Si se invirtió en un emprendedor o si se hizo un reto para eficientar ciertos procesos y queda cuando les fue bien, hay un primer retorno y ahí queda. Y no se le da un seguimiento posterior. Y es muy importante formalizarlo y darle esa contabilidad. Y por último, ligado a este número 2, pues contabilizar. Toda la innovación se puede medir y todas estas inversiones o todos estos ejercicios o todas estas plataformas tienen sus KPIs o sus OKRs. Y es importante tomarlos en cuenta y tener nuestro dashboard de qué está pasando en nuestro portafolio de innovación. Yo con eso termino. Muchas gracias, doctor Ernesto. No, al contrario, excelentes recomendaciones, ejemplos de muchas de las cosas que ya actualmente se están haciendo en México y también con el mensaje de que esto no es imposible, que también algo muy importante, que esto no es costoso. En muchos casos, también a veces imaginamos que hacer innovación, investigación y desarrollo, volcar la cultura emprendedora va a ser muy caro para la organización. Y está demostrado, y hay muchísimos estudios a nivel internacional, que al contrario, esta es una manera bastante ágil y eficiente precisamente de darle vuelta a nuestros modelos de negocio y incentivar el lanzamiento de productos o servicios alternativos que vayan a enriquecer el portafolio de nuestros negocios, ¿no? De nuestras organizaciones, ¿no? Entonces yo quisiera un poquito en los últimos minutos que nos quedan también entablar un poco conversación. Tenemos muchas preguntas de nuestra audiencia que nos hicieron llegar anteriormente y también ahora. Hemos tratado un poco de agruparlas, pero es muy importante pues también en este sentido de reflexión, pues tratar de ver un poquito más allá del COVID, ¿no? Entonces, mucho de esto va en relación, ¿y después qué, no? El post-tsunami, decía Fernando Moya. Un poco ya hablamos de esto, de los sectores ganadores y sectores un poco que se están viendo muy afectados, pero ¿dónde creen ustedes o dónde visualizan en el contexto de México que puede haber sectores o industrias que van a ser muy importantes para empezar a emprender, intraemprender, empezar a innovar así de manera general, ¿no? Es una pregunta que se repitió muchísimo. ¿Dónde vemos que puede haber grandes oportunidades? Esto es muy general, pero alguna pincelada pudiera ser muy útil para nuestra audiencia. Sí, pues si yo, gusta, si quieres, sí, José Enrique, adelante, adelante. Voy a ser muy breve. Ver cuáles son las capacidades de cada uno, o sea, o los activos que se están subutilizando, no se están utilizando, se prevé que no van a tener una usabilidad de la misma manera que pre-COVID. Ahí ya hay una área de oportunidad gigante. Esa ya es, si antes, me encantó, hace una semana tuvimos una reunión con unos directivos de un corporativo que tiene parte de su core business, es el envío de refrescos, y mencionaban, ¿y qué ocurre cuando se devuelve el camión? ¿Qué ocurre cuando se devuelve el delivery, ¿no? Cuando se devuelve pues sí, el camión. En ese sentido, como ese, habrán muchísimos ejemplos. Habrán muchísimas oportunidades para trabajar y empezar a colaborar, ¿no? Fernando. Sí, de acuerdo. El activo fijo que todos los días nos pasa factura, todos los días, es algo que nos vamos a cuestionar post-COVID. Pero por eso las empresas que estén utilizando intensamente tecnología, yo creo que el uso de la tecnología, plataformas tecnológicas, inteligencia artificial, todo lo que podemos discutir posteriormente, todo lo que son las tecnologías exponenciales, pues ahora en el tsunami las estamos usando aceleradamente. En el post-tsunami va a ser el new normal. El new normal.
si bien es cierto, yo nunca, no es sinónimo la tecnología de innovación, pero sí a cómo ayudan, ¿eh? Cómo ayudan para poder hacer innovación las tecnologías. Entonces, ir pensando en tecnologías, en espacios virtuales, en cómo atiendo a mi cliente de una manera diferente, cómo hago una operación también desde la empresa de una manera diferente. Ahí va a haber grandes oportunidades de hacer innovaciones y grandes oportunidades de emprendimiento. Excelente. No, y de hecho, pues estamos viendo también varios aspectos que son muy relevantes. Por ejemplo, la asociatividad, ¿no? Un poco también lo que comentó José, en el sentido de pequeñas empresas colaborando con grandes empresas. Un ejemplo que a lo mejor muchos de nosotros estamos viviendo con las cadenas de supermercados, quienes suministran alimentos, en muchos aspectos se han visto completamente rebasados por un tema fundamental, la logística de las entregas. No, es algo que no pueden resolver. Y curiosamente, no voy a decir nombres para no aventarme comerciales, aquellas cadenas de supermercados o las pequeñas tiendas de barrio, como le llamamos las tiendas de abarrote, al ser más pequeñas, más esbeltas, pudieron reaccionar de manera más ágil y han dado cabida a muchas de estas necesidades, ¿no? Entonces, pensando en términos de innovación y emprendimiento corporativo, pues cómo las grandes empresas que tienen procesos a lo mejor muy establecidos no tuvieron esa capacidad de reaccionar rápido y están teniendo muchos problemas en un aspecto que más allá del tema de la tecnología, un aspecto netamente de logística que no lo pueden resolver tan rápido, precisamente porque fueron reactivos y no proactivos, ¿no? Es un aspecto muy interesante que debemos de considerar, ¿no? Entonces, y esto viene aunado también a una pregunta que también fue muy recurrente. Consideramos que los enfoques de análisis de riesgos para las empresas van a tener un giro de 360 grados. Sí, ¿Qué industrias están más riesgosas o cómo vemos esto, no? a ver, creo que es una pregunta importante, muy, muy relevante, porque riesgos cuando estamos en un mundo de riesgo cuando tenemos datos, ¿sí? Y podemos hacer una predicción y toda la analítica. Pero yo quisiera ir un poquito más allá del riesgo, yo quisiera introducir más bien el tema de la incertidumbre, que ni siquiera te imaginabas que iba a pasar esto, ¿sí? Entonces, una competencia muy importante que debemos desarrollar los que trabajamos en organizaciones es cómo navegar en la incertidumbre, ¿sí? Porque a veces nos preparan precisamente para trabajar en ambientes riesgosos. Sí, tengo mucha información en la analytics y hoy con las tecnologías, pero ¿cómo trabajamos en ambientes inciertos? ¿Cuál es tu competencia para trabajar en ambientes que ni siquiera sabes cuál es el problema? ¿Sí? Entonces, es una pregunta muy relevante, pero yo la acompañaría con el concepto de la incertidumbre y de la ambigüedad, que por cierto es un tema de innovación y emprendimiento que fomentamos mucho en desarrollar esas competencias para trabajar en ambientes de ambigüedad y de incertidumbre. Yo complementaría un poco el tema del riesgo. Ahorita aseverar tal industria va a bajar o va a crecer. Hay unas que si se les mide el pulso se puede tantear, que son lógicas y digamos a donde muchos se van a mover, ¿no? Hay otras que no, me atrevería a decir que sencillamente pueden volver a estabilizarse o ya de plano se van a la quiebra. Sin embargo, mi recomendación en este tema para mí, antes de buscar aseverar situaciones futuras, es dedíquense a hacer ejercicios o experimentos. Una revista de Harvard de hace menos, no sé, más de un mes, prácticamente se centraba en la experimentación. Era cómo el management se enfoca en experimentar y cómo hemos dejado la experimentación de largo. Si hoy tenemos capacidad, ociosa de talento y equipo, ¿por qué no los ponemos a experimentar alrededor de nuestro core business y de nuestra, digamos, falta o nuestra instalación o nuestras instalaciones o nuestros activos que no estamos sacándole usufructo o generando ese impacto esperado que antes teníamos? Sencillamente, ¿cómo buscamos? Ustedes más que nunca son los expertos en sus industrias, los ejecutivos, directivos que nos están viendo, cómo alrededor de esas industrias podemos hacer experimentos con esas personas que están para buscar identificar cuál es nuestro negocio versión 2030. Cómo nos vemos dentro de unos años, ¿no? Y eso sería, y ahí poco a poco van a ir midiendo su riesgo y van a poder identificar su riesgo, ¿no?
José, nada más quiero complementar lo que dices. De hecho, la administración y la profesionalización de la innovación de la que hablabas es precisamente poder correr diferentes experimentos, ¿sí? Y profesionalizar el correr diferentes experimentos en donde no tienes idea de cuál va a ser el resultado. Exacto. Administrar eso creo que es bien importante. Es una competencia que debemos de fomentar en ejecutivos de ya entrado ya este siglo. Y precisamente esto va muy aunado a otra pregunta que viene de la audiencia, pues en estos tiempos que pueden resultar muy complicados o que están siendo muy complicados para casi todo tipo de organizaciones, pues por dónde empezar, ¿no? Uno diría, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo incentivo a mi gente a que sea más innovadora y por lo tanto un poco más emprendedora, ¿no? Hemos hablado y hemos dado algunas pinceladas, tenemos realmente poco tiempo. Generalmente lo hacemos en cursos que llevan meses, de tal manera que ayudamos a muchas compañías precisamente a buscar el ritmo, pero decía Fernando, pues pequeños experimentos, ¿no? Hacer a lo mejor en esta época, ahora, analizar cuáles son tus actividades críticas y cuáles precisamente no son tan críticas y ver cómo de ahí podemos reacomodarlas para precisamente pensar en nuevos modelos de negocio, o sea, cómo estamos dando respuestas y sobre todo ser muy ágiles. Y algo que es muy, muy relevante y hacemos énfasis con todas las organizaciones que hemos trabajado, la mayor riqueza la van a encontrar precisamente en cada uno de sus empleados. En esta época no esperemos que el consejo de dirección, que el C-Level, CEO, todos los directivos vayan a volcarse con ideas porque es muy complicado, porque hay que estar también poniendo atención en aspectos que pueden ser muy críticos. En cambio, muchos de nuestros empleados, muchos de nuestros colaboradores que precisamente están en la línea de fuego, en el día a día, son aquellos que visualizan de manera muy rápida y muy ágil dónde hay estas oportunidades. Entonces, también tener esa apertura, decía José, esa innovación abierta, colaborar incluso con agentes externos, como pueden ser emprendedores de startups, a ir pensando de manera muy recurrente y sistemática dónde pueden encontrar estas oportunidades de nuevos negocios, ¿no? Cualquier empleado de la organización es un potencial innovador. Las ideas que vienen desde abajo son extremadamente valiosas y hay que respetar cualquier idea. Después vamos a ver cómo se pueden sistematizar y esto puede ser también muy, muy relevante para todas las organizaciones, ¿no? Sí, yo creo que Ernesto, reforzar un poquito brevemente, tú lo pusiste en el slide, que efectivamente el C-Level no debe de ser hacer la innovación, pero sí crear una cultura de innovación dentro de la organización. El no penalizar que fracasen los experimentos, el ser muy tolerante al fracaso, el poder tener los incentivos alineados para que una buena idea, como dices, pues sea potencializada. Y entiendo que a veces yo le llamo el circo de la innovación cuando haces muchas cosas, hackatones y no llegas a nada, que nos ha pasado, llenas de post-its el salón y no llegas a nada. Es todo un circo, pero creo que administrando los experimentos y generando una cultura sobre todo de innovación y de emprendimiento, creo que es un buen inicio. Así es. ¿No? Y sobre todo, pues esta situación que nos está orillando a ser muy reflexivos, ¿no? Yo creo que todavía a mediados de febrero nadie se imaginaba, por lo menos nosotros aquí en México, todavía la primera semana de marzo estábamos todos dando vueltas en la calle. Se ha criticado también mucho la tardía reacción de diferentes tipos de organizaciones, tanto públicas o privadas, pero hoy, bueno, hemos podido un poco dimensionar esto, ¿no? Y la verdad es que aquí el mensaje importante es, tenemos que actuar ya, tenemos que ser proactivos y tenemos que empezar a alinear nuestros esfuerzos, ¿no? Obviamente aquí lo más importante es que ustedes encuentren la mejor forma dentro de su organización y dentro de su industria de empezar a hacer esto de manera sistemática, pero sobre todo también una invitación de que lo hagan de manera muy colaborativa, ¿no? Nuestra función como institución de educación superior, pues es obviamente educar a muchos de estos profesionales de la gestión
en que aprendan de manera sistemática metodologías de innovación y emprendimiento, pero también tenemos un compromiso con la sociedad para difundir este conocimiento y que esto permee a un mayor número de organizaciones. Entonces, también uno de los mensajes, pues cuenten con nosotros. El ecosistema del Tecnológico de Monterrey, de GADA Business School, está más que disponible y abierto a que ustedes puedan acercarse a nosotros y a buscar soluciones puntuales. Ya lo comentó José Enrique, lo comentó Fernando, yo mismo. Hemos tenido muchísimas experiencias muy exitosas colaborando con diversas organizaciones en diferentes industrias y hoy más que nunca es un compromiso de todos nosotros el fortalecer la dinámica empresarial de este país, ¿no? Pues ya para terminar, ahí nos comentaban y fue una de las preguntas, oye, ¿y cómo puede, y para saber más, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues hay muchas iniciativas ya alrededor del mundo. Ahí pongo yo solo un ejemplo. Se organizaron en Holanda, que se llama COVID Innovations, y uno puede ir filtrando ahí por industrias y puede uno ver cómo organizaciones establecidas que tenían muchos activos. El primer ejemplo me parece fantástico. Una empresa que se quedó con pequeños botellitas dispensadores de salsa de soya, pues cómo se la vendieron a la industria farmacéutica para precisamente poner ahí gel antibacterial, ¿no? Es un ejemplo muy interesante, hasta cosas muy sofisticadas que uno puede ver ahí en servicios, en integración, en educación, en muchísimos ejemplos. También nosotros estamos desplegando una plataforma donde el Tecnológico de Monterrey es uno de los actores en torno a Reto COVID. Y hay muchas ideas que uno puede empezar a tener y tomar en consideración respecto a cómo hacer más innovación. Y ya para finalizar, pues también cierro esta reflexión y agradecer de nuevo tanto a Fernando como a José Enrique sus valiosas intervenciones. Se nos quedaron un montón de preguntas. Vamos a tratar de dar respuesta vía correo electrónico e invitarlos a posteriores webinars y actividades que vamos a estar organizando, tanto a nivel el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera, la Escuela de Negocios Tecnológico Monterrey y GADA Business School, ¿no? Quisiera terminar con una pequeña reflexión muy importante de uno de los editores de la revista Wired, y también traduzco de manera simultánea: el bienestar en el nuevo régimen fluye directamente de la innovación, no de la optimización. El bienestar lo vamos a perfeccionar, lo vamos a ganar, perdón, no perfeccionando lo que sabemos, sino tratando de dimensionar lo que no sabemos, lo que imperfectamente desconocemos, ¿no? Este nuevo mundo nos está poniendo retos, el COVID nos está poniendo retos, ya nos puso retos muy importantes. Nuestra capacidad de ser proactivos ante estos retos es lo que va a cambiar la diferencia, es lo que va a hacer que todas nuestras organizaciones salgan mejor paradas de esto. Muchísimas gracias y agradecemos a todos. Los dejamos ahí también con una invitación del día de hoy. A las 15 horas tenemos un mensaje de nuestro presidente y de nuestro rector en torno a la situación del reto frente al COVID y cómo está haciendo el Tecnológico de Monterrey frente a todo esto. Unos avisos muy importantes de parte de nuestras autoridades. De nuevo agradecerles, Fernando, José Enrique, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon a lo largo del país, en Latinoamérica y otras latitudes. Los seguimos invitando a participar en esta serie de webinars organizados por GADA Business School y Executive Education de GADA Business School. Muchísimas gracias. Buenas tardes aquí en México.